esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel en la tormenta. Dios me le bendiga, mi hermano, por la gracia del Señor que me permite una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta ocasión quiero, este es un video que estoy volviendo a grabar. Es un tema que había abordado, pero pues en el caso de YouTube me bloqueó, por decirlo así, me bloqueó exactamente algunas partes que utilicé de la película La Pasión de Cristo que tienen derecho de autor. Entonces en el video pasado probablemente se veían algunas partes cortadas, que era exactamente donde utilicé de manera educativa, pues lo que para efectos no del mensaje, estos pequeños clips de video. Entonces, pero decidí no dejarlo así, sino que volver a grabar y compartir el mensaje, porque me parece que es un mensaje de que nosotros necesitamos refrescarlo, o necesitamos entender la muerte de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos entender la gran salvación a través del sacrificio, porque lamentablemente a veces se nos olvida, por decirlo de esta manera, pasa el tiempo, caemos tal vez en algún tipo de religiosidad y perdemos de vista el objeto de nuestra adoración o el porqué de nuestra vocación como cristiano. Entonces es importante entender este tema, y también para aquellos que Dios viene llamando, incorporando a lo que es su cuerpo, que es la iglesia. Entonces el tema es: Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. De hecho, esta expresión, Cristo murió por mí, lamentablemente pues se ha vuelto como, digamos de esta manera, como un proverbio, un dicho común en los labios de todas las personas, porque es la idea o la noción que los predicadores en los púlpitos le han dado a la gente, ¿no? Le han dicho por el deseo de alcanzar, de ese medio la alma y evangelizar, le dieron esa connotación al sacrificio de Cristo, como que Él murió por cada una de las personas en este mundo. Pero realmente esta expresión es una expresión que está cargada de profundidad, porque implica una experiencia real y personal de la persona que lo confiesa. De hecho, toda aquella persona que confiesa de manera honesta, sincera, genuina, es porque realmente el don de la fe ha sido puesto en ella. Es una persona que tiene el nuevo nacimiento, Dios la ha hecho nacer de nuevo, y en este don de la fe puede expresar y decir: Cristo murió por mí, pero no solo como un proverbio, un dicho más, sino realmente como algo real y experimental en nuestra vida, donde la muerte de Cristo es nuestra muerte también. Entonces, lamentablemente se ha comercializado esto, se ha prostituido, pero necesitamos nosotros entender que si cuando nosotros lo confesamos, lo hacemos genuinamente, si realmente hay ese impacto en nuestra vida. Y por eso es necesario entonces entender el sacrificio de Cristo, la magnitud de su sacrificio. Para ello quiero compartir en el caso de Isaías 53, desde el versículo 3 en adelante, para que le presten atención. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca, como oveja fue llevada al matadero, como un corderito mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién la contará?
porque su vida es quitada de la tierra, y por la transgresión de mi pueblo fue llagado. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, plugo a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. A causa de la aflicción de su alma verá luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo, el justo, justificará mucho y cargará con los pecados de ellos. Fíjense bien, hasta ahí la lectura. De hecho es una descripción, es la profecía de Isaías en cuanto al siervo sufriente. Y esta es una descripción 700 años antes de los padecimientos de Cristo, de su pasión realmente. De manera, podemos decir, atroz, se describe lo que Él va a sufrir, porque habla de ser molido, de ser rechazado. Y esta fue la experiencia que Cristo vivió en su pasión. De hecho, en los relatos, ¿no?, de los evangelios miramos realmente su padecimiento a nivel, podemos decir, físico. Lo destrozaron, lo molieron. En el caso de la película de Mel Gibson, se acerca en sus investigaciones a lo que ocurrió realmente, pero al profundizar en las escrituras, te das cuenta pues que de hecho la experiencia de Cristo fue profunda realmente, que afectó no solamente su cuerpo, sino más allá la experiencia que Él tuvo, de tal manera que satisfizo la demanda justa de Dios. Esto debemos de tenerlo en mente. Ahora, la declaración más trascendental y solemne que un hombre puede expresar dotado de una fe salvífica es: Cristo murió por mí. Este fue un acto de justicia para derramar amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Lamentablemente, de manera universal y casi como un proverbio popular, se escucha en los labios donde la gracia no ha llegado decir: Cristo murió por mí y por todo el mundo, sin conocer las implicaciones y el alcance de este sacrificio. Pero al finalizar esta enseñanza, veremos que los labios que confiesan profundamente esta verdad son aquellos que, por la gracia del Señor, su corazón ha sido circuncidado. Entonces, fíjese bien lo que dice la Escritura. De hecho, todo aquel que confiesa verdaderamente a Cristo es porque Dios ha operado una obra, ha circuncidado su corazón, ha cambiado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne realmente. Entonces, la experiencia cristiana es una experiencia real. La expresión o la declaración de Cristo murió por mí no es algo que puede ser dicho del diente al labio, como lamentablemente se ha comercializado, sino que es una experiencia real, es una identificación, no solamente teórica, sino que nos apropiamos de ese sacrificio. Y esto pues es la experiencia de cada creyente verdadero. Quiero presentarle entonces una lámina para ir explicando de hecho el proceso desde un punto de vista médico, el sufrimiento de Cristo en su pasión, para que nosotros tengamos una idea, una noción de lo que realmente el Señor padeció. Así que, mis hermanos, quiero que me sigan pues en este estudio a través de esta presentación. Fíjense bien, entonces, mis hermanos, Cristo murió por mí, un análisis médico de la crucifixión. Vamos a iniciar con esta parte que es importante y sí se relaciona con la pasión de Cristo, y vamos a ver en qué sentido. En el caso del bautismo de Jesucristo, recordemos que el Antiguo Testamento es una sombra de la realidad que se iba a cumplir o materializar en Cristo Jesús. En el caso de Juan, siendo sumo sacerdote de esa línea sumo sacerdotal y siendo el último profeta de esa dispensación antiguo testamentaria,
Él viene con la misión de preparar el camino y preparar un pueblo que esté bien dispuesto para el Señor. Voz que clama en el desierto, y viene en esa función. Esa era la misión de Juan. De hecho, él dice en Juan capítulo 1, versículo 29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese bien. Entonces, si ustedes miran la imagen, lo que Juan está, digamos, o este escenario está cumpliendo la sombra de lo que se daba en lo que se conoce como el Yom Kippur, que es lo que vamos a ver. Entonces, en el caso del Yom Kippur, si ustedes leen el capítulo 16 de Levítico, le voy a leer esta parte, Levítico 16, 7 al 8, pero ustedes lo leen todo. Dice: luego tomará los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro. Aarón echará suerte sobre el destino de los 2 chivos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Entonces, en el Yom Kippur se conoce como el año del perdón, donde se celebraba al finalizar el ciclo agrícola, prácticamente fin de año, y se hacía un ritual con el cual se buscaba el favor de Dios. Entonces se tomaban dos chivos, uno que se ofrecía para Azazel y se designaba, ¿no?, a alguien específico para que lo fuera a entregar al desierto a Azazel, y otro que se entregaba para el holocausto. En ambos casos, el sumo sacerdote imponía las manos sobre el cordero o sobre el chivo y confesaba los pecados del pueblo. Este era un perdón nacional con el propósito de, como dije, no de buscar el favor de Dios, que tuvieran una buena cosecha y que el Señor los bendijera en el próximo año que venía. Entonces buscaban ese perdón nacional. Ese sacrificio, si era recibido, entonces tenían el favor de Dios. Entonces, el que entregaban a Azazel, que hay digamos, en torno, ¿no?, a Azazel se discute qué es lo que era Azazel, pero hay tradiciones judías que dicen que Azazel hace referencia, pues, meramente al desierto, otro a un demonio, pero la idea de esto es que se llevaba cargado el animal, el chivo, de pecado, y se enviaba al desierto. Esto implicaba que los pecados eran llevados largo de la presencia del Señor. Esto es la idea o el propósito del simbolismo. Y en cuanto al que se ofrecía en el holocausto, igual se confesaban los pecados, pero este se ofrecía en holocausto totalmente, se consumía y se quemaba. Esta es la sombra, y la realidad entonces nosotros la tenemos en Cristo. Y nosotros miramos entonces a este sumo sacerdote Juan confesando los pecados del pueblo y imputándolo en el cuerpo de Cristo. Imputándolo en el cuerpo de Cristo. Desde ese momento ya Jesucristo está cargando con los pecados de los suyos, con los pecados de los elegidos, en su cuerpo y en su carne. Y de hecho eso es algo que nosotros lo podemos corroborar en Romanos capítulo 8, versículo 3, donde dice el apóstol Pablo: porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. O sea, que el pecado fue condenado en el cuerpo de Cristo. Y lo que está haciendo Juan es a la manera, ¿no?, de la simbología del Levítico capítulo 16, en el año del perdón, está confesando los pecados de su pueblo y traspolando o imputando esa deuda al Cordero perfecto. Ahí está Cristo realmente en esa condición. Entonces, fíjese bien, ustedes pueden leer Levítico 16, 21, 22 también, donde se da este acto, ¿no?, ritual. Y exactamente Cristo cumple esto. De hecho, recuerden que Él luego es llevado al desierto para ser tentado, dicen los títulos de las versiones, pero sabemos realmente que Cristo no pudo ser tentado, pero fue probado en el desierto. Y miramos ese cumplimiento, y luego miramos su camino hacia el Gólgota, hacia su pasión realmente. Entonces, Cristo cumple esa realidad. Entonces, ¿pero qué queremos ver realmente? Que en su pasión
él ya desde el bautismo ya iba cargando la presión de los pecados de los elegidos, ¿se imagina? Entonces, cuando ya se da cerca el evento de que a él lo vayan a arrestar, a llevárselo, ¿no? a lo que es el pretorio, entonces él va con ese peso, digamos, físico de la experiencia del pecado en este sentido, ¿no? Como el cordero que le han traspolado e imputado los pecados de su pueblo. Entonces, en Lucas 22:44, cuando él está en el Getsemaní, y recuerden que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite, porque en este lugar se hacía esta operación, ¿no? O se producía el aceite prensando, ¿no? a las aceitunas para producir el aceite. Entonces, mire que no es casualidad, sino que en ese lugar donde Cristo fue afligido a nivel, podemos decir, emocional, ¿no? Y a nivel físico totalmente. De hecho, en la versión Reina Valera, Lucas 22:44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Se imaginan ustedes la carga que llevaba, ¿no? Y a la hora de estar orando y llegando el momento de su pasión, entonces él experimenta tensión totalmente. Estas gotas de sangre que sudaban, ¿no? a través de su piel es una condición médica que se conoce como hematridosis. Estos, dicen los médicos, que es causado por un alto estrés psicológico. Entonces lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en la glándula sudorípara. Como resultado, hay pequeña cantidad de sangrado en esa glándula y el sudor emana, sangre, ¿no? Se mezcla pues la sangre con el sudor y sale a través de los poros. Entonces, no estamos hablando de un montón de sangre, es poca sangre, pero hay una condición que también, por causa de de que se rompen los vasos capilares, entonces la piel comienza a experimentar sensibilidad. Y de hecho, miremos aquí en este ejemplo de la hematridosis, ¿no? La ruptura de los capilares. Cuando se rompen los capilares, entonces la sangre va a través de la piel. Este es lo que es la dermis. Y una vez que segrega, ¿no? el sudor, la glándula sudorípara, también se mezclan con sangre. Pero este fenómeno produce que la piel se sensibilice. Si ustedes han tenido la experiencia de tener la piel súper sensible, la piel de los dedos sensible, ustedes van a entender entonces la experiencia de Cristo, que en toda su piel estaba súper sensible, ¿no? A veces un toque no te sentís aquella sensación de dolor, esa experiencia. Pero para que nosotros vayamos pensando cuál era la condición del Señor al enfrentarse a sus verdugos. Mire qué importante entonces es estos detalles, esta explicación médica, para que nos demos una noción de la condición del Señor para enfrentarse ahora a sus verdugos en el pretorio. Tengan en mente esto. Entonces, ya prácticamente en el pretorio, el Cordero está enfrentando a los verdugos y de hecho supuestamente era con el propósito de examinar o investigar, ¿no? la causa, pero sabemos nosotros que Dios está operando, ¿no? en este evento, en este plan redentor, y los verdugos se exceden con Cristo, porque el Señor está, de hecho, descargando su ira en el Cordero. Y por esa causa estos hombres se exceden, ¿no? con el castigo y lo desbaratan, lo desfiguran totalmente. De hecho, cuando Génesis capítulo 22, el Señor le pide a Abraham, ¿no? dame tu hijo, tu unigénito, él va en obediencia y ya por ensartarle el puñal, ¿no? a degollar a su hijo Isaac, escucha la voz y le dice, detente, porque Dios quería manifestar la fe de Abraham. Pero en la mente Abraham ya había degollado. Pero ese cuchillo que no se clavó en Isaac
fue clavado en Cristo Jesús, porque esta es una sombra de la realidad, de lo que iba a ocurrir dentro de ese plan de redención. Entonces, el Padre atravesó, degolló totalmente al Cordero, al Hijo, derramó su ira totalmente. Y de hecho estos verdugos fueron usados, ¿no?, con ese propósito realmente. Y si nosotros podemos ver, y ustedes pueden investigar, los instrumentos que se utilizaban para castigar en el pretorio eran terribles. En el caso de Cristo, entonces miramos, si ustedes pueden ver este elemento, esto se conoce como el flagrum o el flagelo. En el caso de este flagelo, como vamos a ver, es un látigo de 6 puntas, donde tiene terminales de hierro o bolitas de hierro o pedazos de hueso que cuando se incrustan en la piel, arrancan pedazos de pieles, como ustedes pudieron ver en la imagen, y los que miraron la Pasión de Cristo de Mel Gibson, literalmente podía desgarrar totalmente. Se imagina que esto podía dejar expuestos órganos, tendones y músculos, vísceras de fuera totalmente. Cristo fue golpeado, destrozado brutalmente en su rostro, sus piernas, su nalga, todo totalmente, con este tipo de instrumento de castigo. Se imagina, la ira de Dios se estaba derramando en el Cordero. Y recuerden que Él viene del Getsemaní en esa condición de matridosis, con la piel súper sensible, a tener que enfrentar a estos verdugos que lo desbarataron totalmente, para que ustedes vayan hilando o vayan meditando, pensando en el nivel de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo digo o no lo expongo con el propósito de tocar sus fibras emocionales, sino de ir al espíritu realmente nuestro, y que podamos identificarnos o que podamos compungirnos realmente en este gran sacrificio y gran salvación que el Señor nos ha otorgado. Camino al Gólgota, después que sale del pretorio, ¿no?, y gritan crucifíquenlo, crucifíquenlo, y van entonces en este camino al Gólgota, nosotros vemos que en esta condición, ¿no?, hematridosis, luego pasa por el pretorio, y lo destruyen totalmente. Entonces tenemos que ahora sí él está perdiendo sangre. De hecho, cuando él va cargando la cruz, se cree que es lo que se cargaba el patíbulo, no la cruz entera, pero pesaba, se cree que hasta 175 libras, lo que es la cruz entera, ¿no? Pero en la condición en la que él estaba, y los caminos no eran pedregosos y inclinados totalmente. Y del pretorio al Gólgota se cree que habían 600 metros. 600 metros, imagínense en esa condición que él iba. Y de hecho, por esa causa es que él cae. Y muchas veces cae, ¿no?, desmayado por el hecho de la pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre es lo que se conoce como shock hipovolémico, donde el corazón comienza a bombear en búsqueda de sangre que no hay realmente, ¿ya? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no?, en el caso del shock hipovolémico. Entonces, la pérdida abundante de sangre le provocó un shock hipovolémico. Esto quiere decir que la persona sufre los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre, y esto causa 4 efectos. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. Baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. La persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de sangre perdido. Imagínense, esta es la condición del Señor, ¿no? Haber experimentado esta pérdida de sangre le produjo todas estas cosas. Entonces, ya en la cruz, o cuando está en el patíbulo, nosotros vemos todavía la saña, ¿no?, con que estos profesionales asesinos trataron, en este caso, ¿no?, al Señor Jesucristo, porque el propósito básicamente de la crucifixión no era matar inmediatamente, sino hacer sufrir, porque en el caso de los que iban a la cruz eran los delincuentes más viles, por decirlo así, los que eran acusados de sedición. Entonces, y en el caso de Cristo miramos este factor, ¿no?, del plan de redención, Dios en el asunto,
descargando su ira. Entonces estos hombres, estos verdugos, se excitaron, por decirlo de esta manera, que excedieron en el castigo totalmente. Entonces, pero estos sabían cómo causar daño sin llevar a la muerte inmediata. Pero en el caso de Jesús, vemos que él fue atravesado por clavos. Pero aquí, en cuanto a la película de Mel Gibson, nosotros diferimos porque en esta película, en esta imagen, como ustedes pueden ver, el clavo se está ensartando o se está clavando, valga la redundancia, en la palma de la mano. Pero nosotros, a través de la investigación, y ustedes pueden ver también otras investigaciones que se han hecho, es que, bueno, primeramente que el clavo eran clavos de 15 centímetros y no era posible que se clavaran en la palma de la mano por el hecho de que los músculos de la mano no eran capaces de sostener el peso del cuerpo. Otro factor también que es interesante o es importante retomarlo es el hecho de la palabra que se utiliza para mano. No se limita solo a la palma de la mano, sino desde los dedos hasta la muñeca. Entonces exactamente es digamos, médicamente posible o viable el hecho de que el clavo haya sido puesto 2 centímetros debajo de la palma de la mano, en ese lugar exactamente, donde ustedes pueden apreciar en la imagen. Y como les presento aquí, ese clavo atravesó lo que se conoce como el nervio medio, que baja desde los brazos hasta la mano. Entonces, si ustedes se fijan, este nervio medio es el que pasa por este brazo hasta llegar a la mano. Entonces, pero ¿qué ocurría realmente al tener la experiencia de ser atravesado con este clavo? Decía, no, si alguno de ustedes, y pueden meditar en esto, si han tenido la experiencia de golpearse el cúbito, que es el huesito que tenemos en la parte interna del codo, y la experiencia del dolor que uno siente, ¿no? Cómo se le acalambra la mano. Entonces, los médicos explican que más o menos esta fue la experiencia, ¿no?, de Jesús, pero a un nivel más intenso, porque ellos lo ejemplifican que de tal manera que si agarráramos ese hueso cúbito con una tenaza y apretáramos fuertemente, exactamente ese dolor es el que experimentó el Señor cuando ese clavo atravesó el nervio medio totalmente. Entonces, un dolor intenso y profundo. Y si tomamos en cuenta el hecho que en algunos casos, cuando el brazo no encajaba, ¿no?, en el hoyo que habían hecho para clavarlo, entonces podían desgajar o dislocar los hombros para hacer lo que ellos tenían, pues, en cuanto a lo que es el proceso, ¿no?, del sacrificio de su trabajo, pues, como verdugo. Entonces, para que nos demos una idea de cómo era esto. En el caso de la cruz, en el caso de la espina, ¿no?, que la trenzaron. En el caso de estas espinas, eran espinas de 2 a 5 centímetros. El nombre conocido, ¿no?, por esta espina es Sisyphus spina Christi. 2 a 5 centímetros. ¿Se imaginan ustedes? Tiene una dureza capaz de perforar piel y tejido subcutáneo. Estas espinas, cuando se entrelazaban en forma de corona, habrían causado en la cabeza o en el cráneo del Señor, en el cuero cabelludo, laceraciones profundas en el cuero cabelludo, hemorragia capilar intensa debido a la alta vascularización de la cabeza, dolor punzante y continuo agravado por el sudor y la presión del movimiento, ¿se imagina? Y de hecho, estos salvajes tenían una caña, y para acomodarnos la corona, entonces golpeaban. Entonces, de tal manera que estas espinas de 2 a 5 centímetros se incrustaban en el cráneo y en el cuero cabelludo, causando un dolor intenso y hemorragia a nivel del cuero cabelludo. Se imaginan ustedes, vayan pensando, ¿no?, desde el Getsemaní en la condición de Matri-12, pasando por el pretorio, enfrentándose a los verdugos, enfrentándose a un látigo de 6 puntas, con terminales de hierro y huesos, cortando totalmente y arrancando pedazos de carne, y luego
la experiencia de los clavos en ese dolor intenso que acabamos de describir, la experiencia de una corona de espinas que perforaban totalmente su cuero cabelludo. Este es el dolor que él está experimentando en esa condición humana, señores. Imagínense. Ya estando en la cruz, prácticamente, ya estando en la cruz, la experiencia también eleva el sufrimiento y el dolor, porque en el caso de la crucifixión, la muerte se da por asfixia. Entonces, en la posición en la que Cristo se encuentra, si ustedes recuerdan, fue clavado también de los pies y fue puesto en una posición como de inhalación, de tal manera como que el pecho está erguido. Y para poder exhalar el aire, entonces tenía que hacer un impulso para arriba. Esto que es lo que ocasionaba que el clavo, ¿no?, en los pies se incrustara prácticamente en el metatarso, ¿no?, en los huesos, como cartílago ahí en los pies, y causara más dolor totalmente, rascara esa parte. ¿Se imaginan ustedes? Y esto era un ciclo totalmente, porque cada vez que él quería hablar o respirar, entonces tenía que hacer ese movimiento. Y si le añadimos esto, que su espalda está desbaratada, y al hacer ese movimiento, su espalda rozaba lo que es la madera garrasposa, la madera rústica de la cruz, y causando un dolor también intenso. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, esta es la experiencia de la cruz desde el punto de vista médico, y esta es la experiencia que el Señor está padeciendo por causa de lo suyo. Esta es solamente, digamos, que la parte médica, pero la parte, digamos, de la psique, la parte emocional, la experiencia del Cordero Santo sin mancha con el pecado, no la podríamos describir ni comprender, de tal manera que lo que Cristo estaba experimentando era la segunda muerte, esa muerte que va a experimentar todos aquellos que no estén dentro del plan de salvación. Qué horrores de la muerte el Señor nos libró, qué horror de muerte el Señor experimentó en ese cuerpo humano, se imagina. No podríamos describir esto, pero hasta donde nosotros podemos describir, esto también es intenso, esto es profundo, esto es impactante realmente. Como lo digo, no es para tocar las fibras emocionales, sino para que realmente nuestro espíritu sea impactado. Luego nosotros vemos cómo en el caso de los que ya estaban por morir, pues se le quebraban las piernas, y más en el contexto, ¿no?, de la Pascua que se iba a celebrar, o de las fiestas que estaban celebrando los judíos, se les quebraba, ¿no?, para acelerar su muerte, en el caso de las rodillas. Sabemos que la profecía decía que ningún hueso podía ser quebrado del Señor, pero en cambio ellos comprobaron, de hecho, el descenso de Cristo, porque ya estaba muerto, atravesando sus costados totalmente. Entonces nosotros vemos que lo que sale del costado es agua y sangre. De hecho, recuerden un detalle importante que él repetía, ¿no?, en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, yo la doy de mí mismo. Normalmente cuando nosotros morimos inclinamos el rostro, pero en este caso el Señor dice las últimas palabras, consumado es, y habla de en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez dicho esto, con ese control, ¿no?, y autoridad que tenía sobre la vida y la muerte, entonces él inclinó el rostro. Pero fíjese bien, pero a nivel médico, ¿qué ocurrió al ensartarle la lanza en la sexta costilla exactamente? Pues perfora el pulmón hasta llegar al corazón. El hecho de que salga agua y sangre, aquí ven ustedes un corazón sano, ¿no?, donde el pericardio es una membrana que recubre el corazón y tiene un líquido normal que se cree que es la mitad de 55 mililitros. Pero este ya es un corazón con efusión pericárdica, que si ustedes pueden ver, el pericardio, esta membrana, está llena de líquido. Igualmente en la efusión pleural, en el caso del pulmón, esta membrana se llenó de líquido de tanto golpe, ¿no?, y hematoma que el Señor tenía en su cuerpo. Al ensartarle entonces las lanzas por la sexta costilla, es lo que sale eso realmente. Quiere decir que ya no había
más sangre, salió todo lo que tenía que salir. Y de hecho miramos ese cumplimiento. Hasta la última gota de su sangre fue derramada por causa de los elegidos. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, mis hermanos, para concluir, entonces, esta exposición, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19, 30 al 34. Fíjese bien usted, entonces, esta descripción clínica que hemos dado, ¿no?, de la muerte de Cristo no es para conmoverlos, como he repetido, emocionalmente, sino para que recordemos el precio de la gran salvación otorgada por el Señor a su elegido y volvamos nuestra mirada al objeto de nuestra fe. Si alguno es compungido de corazón y la gracia del Señor le revela su miseria espiritual, entonces puede levantar los ojos al cielo y ver en Cristo Jesús el Salvador y expresar con quebranto: Cristo murió por mí, o Cristo es mi Salvador. De hecho, si lo puede hacer usted, es porque la gracia del Señor lo ha alcanzado, es porque el don de la fe está en usted y puede ver en Cristo ese objeto de su salvación, o el objeto de nuestra salvación. Ya, el Cordero perfecto, pues, ya, el Cordero perfecto, exactamente. Entonces, Jesús es un personaje real que la historia no puede negar. Hay evidencia interna en la Biblia, pero también evidencia fuera de ella que corrobora la veracidad del relato bíblico. Pero aparte de hechos concretos, el creyente genuino tiene el don de la fe, que es el medio por el cual la obra expiatoria de nuestro Redentor cobra vida y sentido. Pues aunque no fuimos testigos oculares, somos de los bienaventurados, que Cristo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Recuerden el contexto, ¿no? Cuando el Señor apareció por segunda vez a los apóstoles, y Tomás estaba ahí ahora, ¿no? Y Cristo le dice: aquí estoy. ¿Cómo ves que yo tengo carne y hueso? Mete tu mano, aquí estoy. ¿Ya? Entonces él cae postrado. ¿Va? Dios mío y Señor mío. Entonces fíjese bien qué importante. Espérenme un momento. Por aquí regresamos. Entonces fíjese bien qué importante es entender que nosotros somos bienaventurados, que hay evidencias externas e internas, pero la mayor evidencia que nosotros tenemos es la experiencia en cuanto a la fe, si realmente hay fe salvífica en nosotros. De hecho, en el caso de Pedro, 1:8, también se hace referencia a los discípulos que le amaron sin haberles visto, aunque ya no físicamente Cristo ya no estaba. Esa generación de discípulos, de creyentes, creían firmemente en el Señor por esa fe que Dios había dotado, ¿no?, a estos creyentes con esa fe, y tenían a los testigos oculares. Entonces, bienaventurados nosotros que no vimos, pero creemos realmente. Y si creemos verdaderamente y podemos decir: Cristo murió por mí, es porque Dios nos ha capacitado con la fe. Entonces, y ahora, aunque los religiosos afirmen que Cristo murió por todo el mundo, la verdad bíblica es que Él murió por su pueblo, su iglesia, dándole eterna redención. Por tanto, solo un verdadero creyente puede entender el valor de esta gran salvación. Entonces, no todo mundo puede expresar: Cristo murió por mí. No toda persona puede expresar verdaderamente esta palabra o esta frase. Hoy todo el mundo lo dice, pero no tiene ningún valor para ellos. Pero para el verdadero creyente podemos ver en este sacrificio nuestra gran salvación. Entonces, mis hermanos, a través de este estudio, el propósito, ¿no?, llevarnos todos a la reflexión
de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo nosotros? ¿Realmente creemos en el sacrificio de Cristo? ¿Nos podemos apropiar de ese sacrificio? ¿Podemos decir con firmeza, con convicción y devoción que Cristo murió por mí? ¿Realmente podemos hacerlo? Esto es trascendental, importante, porque si no podemos o no tenemos esa experiencia, entonces quiere decir que la gracia del Señor no nos ha alcanzado, porque este es el medio de nuestra salvación, este es el contenido, la médula del Evangelio, el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, Dios me les bendiga. Espero que este estudio sea de bendición y edificación para nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos, y Maranata.